en el primer parcial, hablábamos acerca de las características de la célula o de la unidad básica del sistema nervioso, ¿verdad? Que es la neurona, ¿no? Entonces decíamos que esta neurona tenía ciertas características estructurales, funcionales y también en sus mecanismos para poder ejercer estas funciones. Una de las principales características es que estaba conformada por el cuerpo, las dendritas y el axón. Y que en el cuerpo era en el único sitio donde se iba a producir lo que era toda la actividad de síntesis, ¿verdad? Síntesis proteica, síntesis lipídica, síntesis de hidratos de carbono y todos los organelos se encuentran única y exclusivamente a nivel del cuerpo. Tanto las dendritas como el axón entonces van a depender para su nutrición, mantenimiento y funciones de estas actividades que se llevan a cabo a nivel del cuerpo. Decíamos también que la característica de que este mecanismo necesita una comunicación entre una célula y la otra de forma cercana, pues hace que, por ejemplo, axones puedan ser extremadamente largos y obviamente necesitamos mayor elemento para poder realizar la síntesis de todas esas proteínas que van a conformar la estructura de un axón, por ejemplo, como el que vemos en esa imagen. ¿Qué es lo que nos va a ocupar el día de hoy? Nada, nos va a ocupar el tema de sinapsis. Y cuando hablamos de sinapsis, pues vemos el esquema aquí en el cual tenemos la parte o el botón terminal de una neurona, que es la porción extrema del axón. Tenemos un espacio sumamente pequeño que se conoce como hendidura sináptica y luego si esta neurona entra en contacto con otra célula de su misma estirpe, entonces se unirá a las dendritas. Y aquí podríamos graficar miles de dendritas alrededor de este axón, ¿verdad? No es que siempre va a ser de una a una. La relación puede ser de una a un montón, ¿verdad? Entonces, pero estamos esquematizando y básicamente tomamos en cuenta el axón de mi neurona presináptica, el espacio o hendidura sináptica y las dendritas de mi célula postsináptica. ¿Con qué otras estructuras mencionamos que las neuronas podían tener interacción aparte de neuronas? Las fibras musculares. Con fibras musculares y con tejido glandular, ¿verdad? Entonces esos datos son importantes tener en mente porque vamos a hablar, cuando hablemos de sinapsis, no solamente vamos a hablar de sistema nervioso propiamente dicho, sino también con estas otras estructuras que también se relacionan, entonces hablamos como órgano efector o células diana. Bien, entonces las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso. Su función es obtener y transmitir los datos utilizando procesos electroquímicos. Recogen y evalúan la información del estado tanto interno del organismo como del medio externo y lo intercambian entre sí, es decir, lo hacen a través de la comunicación especializada, que en este caso será la comunicación neuronal o neural, para la cual necesitamos que las personas, para que estas necesidades que la persona tiene puedan ser suplidas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo tengo una necesidad, generalmente el sistema nervioso es el que se va a encargar de percibir esa necesidad que yo tengo, procesar esa necesidad que yo tengo y luego dar una respuesta ante esa necesidad que yo tengo. A eso nos referimos con que para que las necesidades de las personas puedan ser suplidas. Por ejemplo, hoy, ¿qué clima tenemos? Frío. Frío. Es un clima frío. ¿Es un estímulo externo o interno? Externo. Externo. Es un estímulo externo que está regulado, ya vamos a ver más adelante, también por funciones internas. La temperatura puede ser tanto externa como interna. Entonces, eso es uno de los datos. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen frío? Ponernos ropa caliente. Ponerse ropa abrigada. ¿Qué otra actividad hacen? Temblar. Temblar, ajá. ¿Qué otra situación sucede cuando tenemos frío?
Generalmente tomamos menos líquido, ¿verdad? Tomamos líquidos calientes, ¿verdad? Cosa contraria cuando sucede la situación inversa. Si hay calor, nos ponemos ropa fresca, generalmente sudamos más, ¿verdad? Y tomamos cosas frías y tomamos líquidos en abundancia. Esas respuestas, ¿m? Estímulo externo, ambiente, temperatura ambiente, me va a generar a mí un procesamiento de la información de lo que yo estoy recibiendo desde el exterior, que hay receptores específicos capaces de captar esa información, la internalizo y entonces yo obtengo respuestas. Algunas respuestas son automáticas, como me decía el compañero, comienzo a temblar o a tiritar de frío, ¿verdad? Tengo piloerección, ¿verdad? Las vellosidades se ponen encrespadas, ¿verdad? Una piel de gallina que comúnmente se menciona. Esos son estímulos, son respuestas, perdón, en respuesta a estímulos que yo estoy recibiendo de forma ambiental. Igual que sucedía en el caso contrario, de que comenzaba yo a sudar, no me mentalizo, ay, voy a sudar porque tengo calor. Es algo automático. En respuesta al estímulo que yo estoy percibiendo ambiental, va mi respuesta a través del sistema nervioso, va a enviar información y entonces vemos cómo en el caso de la pilberección es tejido muscular el que va a responder y en el caso de la sudoración es tejido glandular el que va a responder, ¿verdad? Entonces vemos diferentes respuestas ante estímulos que provienen desde el exterior. ¿Y cuál es la finalidad? Suplir las necesidades que esa persona está teniendo. Si tengo frío, pues busco abrigo o tiemblo, ¿verdad? Si no tengo abrigo, pues tiemblo, tirito para generar actividad muscular y que esto me genere calor. Si yo tengo, al contrario, calor y ya tengo todo lo descubierto que puedo tener, pues entonces comienzo a sudar para perder calor. Y con esto, ¿qué es lo que busco? Mantener mi temperatura corporal en valores homeostáticos. ¿Ok? Entonces, la finalidad de las neuronas es precisamente esa, recoger la información, ya sea desde el exterior o desde el interior, internalizarla, procesarla y generar una respuesta para poder obtener la respuesta fisiológica que yo deseo. Bien, las partes pues las repasamos ahorita que vimos la imagen. Las terminales presinápticas son las regiones en las que las ramificaciones de los axones de una neurona presináptica van a transmitir las señales hacia otra neurona o hacia otra célula efectora, que va a ser mi célula postsináptica. Y las ramificaciones de un axón pueden formar sinapsis con otras 1000 neuronas. Era lo que les mencionaba cuando veíamos la imagen. Cuando ejemplificamos, pues hacemos la imagen de una a una, pero sabemos que en realidad esto puede estar sucediendo en un gran número, ¿verdad?, de neuronas al mismo tiempo. ¿Cuál es el mecanismo que va a emplear entonces mi neurona? Pues va a emplear un mecanismo para comunicarse que se conoce como sinapsis. Y la sinapsis, pues la hay de dos tipos, que ya habíamos adelantado también en la presentación, en la última presentación, eléctrica y química. En el caso de la sinapsis eléctrica, en esta, las vías de paso o unión comunicantes contactan el citoplasma de las neuronas adyacentes y permiten el paso bidireccional de iones de una célula a otra. Este tipo de sinapsis son inusuales en los mamíferos adultos, es decir, se puede encontrar en el periodo embrionario. ¿Okay? Son las menos frecuentes, pero pueden presentarse. Las sinapsis eléctricas se ubican en sitios de contacto dendrodendríticos y cree que sincronizan actividades de poblaciones neuronales. En el caso de las sinapsis eléctricas, estas uniones son más frecuentes en el sistema embrionario humano, pero también son útiles en células del músculo liso y del músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, no son tan frecuentes, pues, en el sistema humano adulto, ¿no? Entonces, veamos una imagen acá. ¿Cuál es la principal diferencia entre la sinapsis eléctrica y la sinapsis química? Que hay una Las distancia.
La distancia, ¿verdad? Entonces, la presencia de la hendidura sináptica en la sinapsis química, ¿verdad? No la vemos aquí en la sinapsis eléctrica. Y esa es básicamente la diferencia en la cual radica. La otra cosa es que la comunicación aquí es bidireccional. Puede igual pasar información desde esta célula hasta esta y en sentido inverso. ¿Ok? ¿Qué vemos entonces en la sinapsis química? Vemos cómo está viajando el neurotransmisor en una vesícula, cómo este neurotransmisor llega a la membrana y cómo esta vesícula se rompe, como si fuera una burbuja de jabón. Y el contenido está siendo vaciado hacia el espacio intercelular, que se conoce como hendidura sináptica, viaja a través del líquido extracelular y va a ir a unirse a receptores ubicados sobre la membrana de mi célula postsináptica, ¿sí? Entonces, es el mecanismo del cual hablábamos cuando hablábamos de la comunicación celular. Necesito un emisor, necesito un receptor en el caso de mi célula postsináptica y necesito pues el líquido extracelular para que suceda esta comunicación. Ok. Nos queda un minuto. Si quieren, separémonos y volvamos. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la sinapsis química? Decíamos que involucra la porción terminal del axón, o conocida como terminal axónica o botón terminal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar las vesículas y estas vesículas están cargadas de neurotransmisor. Sabemos que el mensajero químico utilizado por la comunicación neuronal es el neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor va a ser enviado por mi célula presináptica, siempre, ¿verdad? En este caso de las sinapsis químicas. Luego contamos con una hendidura sináptica. Esa hendidura sináptica mide más o menos 50 nanómetros de ancho. Y pues obviamente en ella hay líquido extracelular, que no encontrábamos en el caso de la sinapsis eléctrica, ¿sí? Y finalmente vamos a tener un grupo de receptores ubicados sobre la membrana de la célula postsináptica. Sin la presencia de estos receptores, mi comunicación no va a ser posible. Era como cuando ustedes hablaban en arameo y yo hablaba solamente español, ¿verdad? O yo hablaba en francés y ustedes solamente hablaban español. No existe comunicación. Entonces necesitamos primero la eliminación del neurotransmisor en cuestión, el líquido extracelular y los receptores que van a ser capaces de captar ese neurotransmisor. ¿Cuándo se va a producir esta liberación de los neurotransmisores? Pues necesitamos que mi célula sufra una estimulación. Sin estímulo externo o interno, yo no voy a tener liberación de neurotransmisores. Entonces, la llegada de un potencial de acción a las terminales axónicas genera que ésta se despolarice. Y junto con la despolarización, decíamos que en algunos casos esta despolarización iba a activar la apertura de canales iónicos. Pues en este caso se abren los canales para el calcio regulados por voltaje, que se ubican en la membrana de la célula de la terminal axónica. Es el calcio que ingresa, siguiendo este gradiente electroquímico, el que va a permitir que comience el desplazamiento o la movilización de las vesículas cargadas del neurotransmisor. Entonces, el aumento de calcio intracelular provoca la movilización de las vesículas conteniendo el neurotransmisor y que éstas se fusionen justamente en lo que es la porción de la membrana presináptica, en el botón terminal. ¿Cómo funciona esto? Recuerdan que dentro de lo que era el citoesqueleto de la célula, en este caso de la neurona, pues decíamos que habían ramificaciones o comunicaciones o sitios a través de los cuales se iban a desplazar organelos, sustancias necesarias para, para la nutrición de la misma célula, para sustituir elementos, pues también las vesículas viajan a través de estos canales. Entonces piensen como cuando ustedes van al supermercado
y cogen un carrito. ¿verdad? Si los carritos están siempre ahí, ¿ok? Los carritos están siempre ahí. Solo si ustedes llegan y lo impulsan y lo van cargando hasta que llegan a la caja, entonces los productos pueden salir del supermercado. En caso contrario, los productos están ahí colocados en las góndolas, los carritos están ahí, pero no hay un órgano impulsor. Ustedes van a hacer el calcio que va a ir a impulsar ese carrito, va a ir a recoger todo lo que quiere llevar y luego lo va a exportar del supermercado. De igual forma va a funcionar el calcio. Una vez que mi célula se despolariza, abre canales de calcio, el calcio ingresa a la célula y es ese calcio el que me va a servir como un mecanismo impulsor porque se une con proteínas capaces de transportar a esas vesículas, ¿ok? Conteniendo el neurotransmisor. Bien, entonces la liberación del neurotransmisor tras la entrada de calcio en las terminales se produce por un proceso de exocitosis regulada. El calcio activa una sinasa que fosforila a la sinapsina que libera las vesículas en las terminales axónicas movilizadas por proteínas RAP3. Entonces, el nombre que van adoptando de las proteínas, pues no va a ser motivo para mí de examen, pero sí necesito que conozcan que existen estas proteínas con nombres específicos. La función de ellas, pues, es básicamente movilizar o desplazar a las vesículas en cuestión conteniendo el neurotransmisor. La sinaptotacnina y la sinaptobrevina son proteínas de las vesículas que se conocen como BESNARDs e interactúan con las proteínas complementarias SNAP25 y sintaxina o SNARDs. ¿Para qué interactúan estos elementos proteicos? Para situar las vesículas en los lugares para la liberación del neurotransmisor. Y estas pues son las proteínas asociadas a las SNAP-T. El proceso que sucede entre la localización, posterior fijación de las vesículas en la membrana se le conoce con el nombre de acoplamiento. Entonces, el acoplamiento, una vez que sucede el acoplamiento, se forma un poro a través del cual el transmisor se libera a la hendidura sináptica y al salir se vuelve a formar en vesículas sinápticas. A este proceso se le conoce como kiss and go. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Okay. Necesito entonces que una vez que el calcio ingresa, permita que se una a proteínas, que esas proteínas van a ser el motor o el impulsor de estas vesículas, que van a viajar a través de todo el axón hasta que llegan al botón terminal de este axón. Cuando llegan al botón terminal del axón es cuando sufren lo que se conoce como acoplamiento. ¿Verdad? Se unen entonces con proteínas que están ubicadas sobre la membrana, se rompen formando un poro y es así como el neurotransmisor va a ser vaciado hacia el espacio sináptico o hendidura sináptica. Y a través del líquido extracelular va a viajar hasta que alcanza receptores específicos ubicados en mi célula postsináptica. Al fenómeno de romperse y salir y volver a formar más vesículas se conoce con el nombre de kiss and go. ¿Okay? Una vez que es liberado el neurotransmisor, se une a uno de dos tipos de receptores ubicados en la membrana postsináptica. Dependiendo del tipo de receptor en el cual se una, entonces vamos a tener diferentes respuestas. Tenemos receptores ionotropos o ionotrobos, también los pueden encontrar con ese nombre en alguna literatura, o regulados directamente por ligandos, que son la macromolécula del receptor, forma un canal iónico provocando aperturas o cierres de canales iónicos específicos que van a alterar posteriormente el potencial de membrana en reposo y van a actuar o van a hacer que mi célula postsináptica se estimule. Entonces, dos tipos de receptores, receptores ionotrobos, o sea, regulados directamente por un ligando, o receptores metabotrobos. Los metabotrobos son indirectamente ligados, regulados por ligando
Estos receptores posinápticos activan una proteína G y entonces desencadenan un sistema de segundos mensajeros como puede ser AMP cíclico, GMP cíclico o inositol 3-fosfato. ¿Ok? Entonces, pueden activar o un canal ionotropo, un receptor, perdón, ionotropo o un receptor metabotropo. ¿Ok? Cambios en mi célula postsináptica producen un cambio en la polaridad de la membrana. Ahora bien, dependiendo de qué respuesta obtenga, entonces así va a ser el tipo de potencial que se va a generar en mi célula postsináptica. Si mi célula postsináptica, al estímulo que recibe de mi célula presináptica, genera una despolarización, entonces va a producir activación de la célula. Y a ese potencial se le va a conocer como potencial postsináptico excitatorio. Lo abreviamos PPE. Si mi célula postsináptica, en respuesta al neurotransmisor que recibió, en lugar de despolarizarse, se hiperpolariza, entonces decimos que la membrana evita la actividad celular y sufre un potencial postsináptico de tipo inhibitorio. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. Tengo mi célula presináptica, permito que se desplacen las vesículas porque sufrí una estimulación y esa estimulación me despolarizó y me generó la apertura de canales de calcio y ese calcio se unió con proteínas que lo que hicieron fue mover las vesículas. Las vesículas llegaron a mi botón terminal, se rompieron, atravesaron la hendidura sináptica y se unieron a un receptor. Dos tipos de receptores pueden haber, ionotrobos o metabotrobos. Y esto es solamente si están asociados a canales iónicos o si están asociados a activados por un ligando o por una proteína G. ¿En qué radica eso? Básicamente en el tipo de ligando que yo envié o el tipo de neurotransmisor que yo envié. Bien, se une con un receptor, cualquier tipo que yo tenga. Si mi célula postsináptica responde despolarizándose, entonces genera actividad, se estimula y entonces yo tuve un potencial postsináptico de tipo excitatorio. Si mi célula postsináptica ante ese estímulo, mi respuesta fue hiperpolarizarme, entonces yo digo que mi célula se inhibió y obtuve un potencial postsináptico de tipo inhibitorio. Ok, los potenciales postsinápticos pueden ser transitorios, abren los canales iónicos, cambian el potencial de membrana y al cerrar los canales iónicos, estos vuelven a su potencial de membrana en reposo. O pueden ser de corta o de larga duración, ¿verdad? También, si el estímulo genera una respuesta que requiere más pasos para su efecto, entonces va a ser de más larga duración. ¿Okay? Bien, en resumen, ¿cómo sucede el proceso de sinapsis? Necesitamos primero que mi célula presináptica sea estimulada. Sin estimulación, yo no voy a tener un potencial de acción. Con la estimulación necesaria, entonces mi célula se va a despolarizar y va a enviar información hacia la terminal presináptica. ¿Cómo lo hace? Aperturando canales de calcio, entra calcio, induce la exocitosis del neurotransmisor. ¿Cómo lo hace? Interactuando el calcio con algunas proteínas, como por ejemplo la sinaptotacnina y la sinaptobrevina. ¿Qué hacen estas dos? Funcionan como un delivery, ¿verdad? O sea, van, viajan y permiten que se impulsen estas vesículas conteniendo el neurotransmisor. Viajan las vesículas hasta llegar a la terminal axónica, permiten el acoplamiento, la ruptura y generan la liberación del neurotransmisor en cuestión. Esta formación del poro libera el neurotransmisor y a ese fenómeno se le conoce con el nombre de kiss and go.
Una vez que el neurotransmisor viaja a la hendidura sináptica, puede unirse con un receptor ubicado en mi célula postsináptica. De dos tipos, ionotrobo si está unido a canal iónico, metabotrobo si está unido a proteínas o relacionado con algún ligando, como proteína G. Y la respuesta en mi célula postsináptica dependerá si se despolariza la célula ante ese estímulo. Entonces yo digo que mi potencial postsináptico es de tipo excitatorio. Y si mi célula se hiperpolariza, entonces yo voy a decir que mi potencial postsináptico es de tipo inhibitorio. Ok. Vamos. ¿Se comprendió el fenómeno de la sinapsis? Sí, doctora. Segurísimo, ¿verdad? 1000 por 1000. Sí, doctora, claro. Clarísimo, más claro que el agua del río Choluteca, seguros. Este resumen también estuvo bien claro. Ok, ok. Bueno, la finalidad de que comprendamos esto es porque para el siguiente tema, que ese lo vamos a abordar mañana, para el siguiente tema necesitamos comprender adecuadamente el fenómeno de la sinapsis, ¿verdad? Porque necesitamos saber de dónde procede la información que me va a generar respuestas en el organismo y que va a generar respuestas básicamente relacionadas de forma directa con el sistema nervioso, que es el que integra la información que recibe tanto del exterior como del interior para poder generar estas respuestas, las respuestas fisiológicas. Entonces, antes de que nos separemos, sí les quiero pedir, ustedes son 41, yo necesito que ustedes organicen 8 grupos de 5 personas, ¿ok? 8 grupos de 5 personas. Y que me hagan saber los integrantes del grupo con Elena, por favor, que elija cada grupo un coordinador y yo después les voy a mandar los lineamientos de qué es lo que vamos a, o cómo lo vamos a hacer ya de forma específica en cada grupo. En general, el grupo, lo que vamos a desarrollar es elaborar pequeñas presentaciones que no van a demorar más de 15 minutos, que las vamos a comenzar a compartir hasta la siguiente semana. ¿De qué son estas presentaciones? Básicamente van a radicar de neurotransmisores. Voy a asignar a cada uno de los integrantes un neurotransmisor y van a ser lo más unas 3 diapositivas por persona, en las cuales ustedes traten de abordar lo básico de ese neurotransmisor o lo que más les llamó la atención. Traten de ser más gráficos que de texto, ¿verdad? Porque a veces una gráfica ejemplifica más fácil lo que ustedes quieren transmitir, ¿no? Para el momento de la presentación, entonces vamos a hacer la clase normal y luego de la clase yo les voy a dar esos 15 minutos, yo les voy a dar para que compartan pantalla y para que ustedes esos 15 minutos los distribuyan entre las 5 personas. 15 o 20 minutos, como máximo, así, 20 minutos, para que lo distribuyan, pues, entre las 5 personas o pueden organizarse, ustedes mismos se conocen mejor, si quieren que una persona exponga 2 neurotransmisores, pero sí igual me van a tener que enviar un informe, ¿verdad? Donde todos tienen que trabajar en el grupo y el coordinador, pues, va a ser quien va a distribuir la dinámica, cómo vamos a hacer la presentación. ¿Dudas con respecto a eso? 5 de 8, perdón, sí, 5 de, no, 8 grupos de 5 personas. 8 grupos de 5 personas. Así lo necesito. Grupos muy grandes, no tengo buena experiencia. Entre más grandes los grupos, menos personas trabajan. Entonces, eso es Doctora, parte de, mándeme. perdón que le interrumpí, No, no se preocupe, pero dígame. ¿para cuándo le mando la distribución? Si lo pueden realizar hoy, que yo creo que no es una cosa así como del otro mundo, hacer un grupo de 5 integrantes, si lo pueden hacer hoy, y cosa mejor, para que yo les pueda ir asignando los, los neurotransmisores por grupo y
y que ya la siguiente semana comencemos. Puede ser que no comencemos el primer día, vamos a ir viendo dependiendo de cómo va el proceso. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda de los temas del primer parcial, jóvenes? Hablen ahora o callen para siempre. Porque el viernes las preguntas las hago yo. Ya vieron que ya está subido el examen. El Se siente examen dura 1 hora. ¿Van? que el examen ya está subido, se siente la presión ya. Qué bueno que sientan la presión. Presión más no angustia, ¿verdad? La idea de evaluar no es poner una nota ni la idea es que ustedes mismos vayan viendo qué conocen y qué cosas no, en qué cosas estaban errados, en qué cosas no. Pero igual tenemos Doctora, que una duda. calificarlos. Mande. ¿Cuántas preguntas serían en el examen? Son 35 preguntas, 2 puntos cada pregunta. Y la tarea que cuesta 18. Que es eso acumulativo en este parcial. En el otro parcial vamos a dar siempre una tarea y esta evaluación de neurotransmisores. Gracias. ¿Listo? Recuerden lo del laboratorio. Si alguien se conectó tarde, recuerden revisar su correo institucional porque ahí es donde les mandan la información de lo del laboratorio. Yo igual les compartí con Elena, pero siempre traten de estar pendientes a su correo institucional, ¿verdad? Como vamos con la tarea, recuerden que el viernes también se termina el periodo de tiempo para la tarea. ¿Ya avanzamos con la tarea? No la dejen para subir la última hora. Después, si se quedan sin internet, si se va la energía, si se cae la plataforma, no hay extensión para la tarea. ¿Ok? Y solo se reciben tareas por la plataforma. Desde el inicio lo dije. Ujú, ujú. Sí, es correcto. Y recuerden que Doctora, las una pregunta tareas referente son a la a tarea. mano. Ujú, dígame. La tarea podemos hacer en el cuaderno, tiene que ser así en páginas en blanco, en No, la papel pueden blanco. hacer perfectamente en el cuaderno. Yo no tengo inconveniente con que sea en el cuaderno. Más me gusta que sea en el cuaderno porque cuando la pasan por lo menos la ven. Es ganancia. Ok. Ujú, listo, de ahí de del cuaderno me pueden enviar la foto. No tengo inconveniente con eso. Pero sí tiene que ser a mano. Eso sí, todas mis tareas son a mano. Bien, si no tenemos más dudas de los temas del primer parcial y más o menos quedó claro lo de los grupos, yo después les voy a enviar eh, cuáles serían los neurotransmisores de cada grupo, qué día le tocaría a cada grupo, etcétera, etcétera. Ya un poco más detallado. Y qué cosas son las que básicamente quiero que abordemos en la presentación. ¿Ok? Como les digo, son como pildoritas, ¿verdad? No, no crean que es que tienen que venir a disertarme aquí todo lo que el neurotransmisor es en sí, sino que cosas básicas que queden en su cabeza por siempre y para siempre, porque lo van a utilizar siempre, ¿verdad? Son sustancias que van a encontrar el resto de su vida en medicina. Entonces tienen que saber cómo funcionan y para qué sirven. Son datos particulares de ese neurotransmisor que se les va a asignar que quiero que busquen, ¿verdad? No quiero que busquen nada del otro mundo, de que si, cuando lo descubrieron, que si quién lo descubrió, no, todas esas cosas no. Necesito cosas que se queden prendadas en su cabeza. Bien, si no hay más dudas, entonces nos veríamos mañana nuevamente para ver funciones sensoriales y voy a terminar de subir los temas a la plataforma los del segundo parcial. Muchas gracias, doctora. Listo, a la orden. Igual para Gracias, doctora. ustedes. Igual, Doctora. sigan estudiando para ver si surgen Gracias, preguntas. doctora. Dígame. Por nada, a la orden. Dígame. ¿Me iba a preguntar algo? ¿No? Ok. Los veo mañana, Dios primero. Cuídense. Gracias, doctora. Nos vemos. A su orden, cuídense.